acá porque nos llamó mucho la atención que el único centro de mutismo selectivo que hay en América Latina está en la República Argentina. Vamos a recibir en breve a una licenciada en psicología que trabaja en este centro, en este instituto, pero previamente vamos a repasar cómo vive un niño. Es una patología que tiene que ver con un trastorno de la ansiedad. La licenciada, por supuesto, nos va a dar más detalles, nos va a contar cómo se origina, cuáles son las causas, pero vamos a ver en la piel de un niño cómo se vive esta patología llamada mutismo selectivo. Mirá. Vamos a recibir con mucho gusto a la licenciada Fabiana Barachini, la psicóloga y directora del Centro de Mutismo Selectivo Argentina. Gracias por haber venido. No, por favor. Qué difícil de diagnosticar, ¿no? Porque por lo que se ve, se puede confundir con un montón de otras patologías o incluso con la timidez en los chicos. ¿Cuál es el porcentaje de chicos que padecen mutismo selectivo? Mira, en realidad difícil de diagnosticar, te podría decir que ahora ya no. No. Por lo menos para mí, ¿no? Después de ver muchos casos. Pero sí es cierto que el desconocimiento hace que les pase a los profesionales que no conocen acerca del mutismo selectivo esto de decir cuándo es una patología y cuándo es una timidez. Generalmente se los considera como niños tímidos o niños que eligen no hablar o niños que manejan a los padres, que con este silencio buscan manejar a los padres o están buscando algún tipo de beneficio secundario. ¿En qué edades y cómo se manifiesta? Sí, mira, en realidad, gracias a la difusión, cada vez se puede diagnosticar más tempranamente, porque cuando uno empieza con la historia de estos chiquitos, ya entre los 2 y 3 años, hay algunas conductas que nos van dando datos de que estos chicos pueden tener una tendencia a desarrollar un mutismo selectivo. Por ejemplo, son niños que ingresan a la escuela, ¿sí? Por ejemplo, a una sala de 2, a un jardín maternal, a veces más pequeños, y pasa todo ese año sin hablarle a la maestra, ni siquiera a los compañeritos, o mismo los papás a veces empiezan a decir que notaron, esto lo hacen el relato quizás a posteriori, porque generalmente se normalizan este tipo de conductas en los chicos chiquititos de 2 años, 2, 3 años, los papás están acostumbrados y dicen que ellos eran tímidos, que lo tomaban como algo natural y normal, que el chico no les hablara delante de algunas personas como puede ser la maestra o en la institución escolar. Pero cuando uno empieza a ver todo esto, ellos empiezan a darse cuenta que era algo más que una timidez, ¿sí? ¿Pero no les habla y no se comunica o solo no les habla? Hay muchos videos dando vuelta, ¿no? por YouTube acerca de lo que es el mutismo selectivo y a veces está muy relacionado con esto de la tristeza o con chicos que no tienen una vida social activa o que no les gusta estar con otros niños. Esto no es tan cierto ni se da de forma homogénea en todos los casos, o sea, hay diferencias. Hay chicos que sí es cierto que el mutismo selectivo los inhibe mucho y no pueden ni siquiera interactuar en una clase, ¿sí? En una situación áulica o en una situación escolar, pero hay otros niños que sí, que pueden participar y que a veces lideran juegos y que son muy activos. Mismo hay chicos que se anotan en esta época del año, por ejemplo, las chicas en comedia musical, y uno se pregunta cómo, si esta chica tiene un mutismo selectivo, se puede estar anotando en una clase de música, de canto, de comedia musical, y van encontrando sus propias estrategias, ¿sí? Hay muchas diferencias, pero ¿cuáles son los puntos en común que tienen todas estas personas? Sí, en realidad, esto está descrito en un manual, ¿sí? En el manual de trastornos estadísticos, en el DSM, que ahora tenemos el manual DSM-5 desde el año 2013, en mayo del año 2013,
bueno, este manual se va actualizando, salió en los años 50 aproximadamente, se fue actualizando hace muchos años, y la última actualización lo pasan al mutismo selectivo, por eso también es que hoy se diagnostica más como un trastorno específico dentro de lo que son los trastornos de ansiedad infantil. Hasta entonces, hasta el DSM-4, estaba considerado como al final de todos los trastornos y decía otros trastornos de inicio de la infancia. Esto se generaba mucha confusión y decían, ¿pero qué será? ¿Dónde va? ¿Es un trastorno de la comunicación? O sea, como que había también cierta situación de quiénes debían llevar el tratamiento adelante. Claro, un psicólogo, un fonoaudiólogo. Exacto, eso era un poco la preocupación y bueno, al final no lo llevaba adelante nadie realmente, pero es un trastorno de la conducta, o sea... ¿Qué lo desencadena? Sí. A ver, lo desencadenan factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Por qué pasa al DSM-5 dentro de los trastornos de ansiedad? Porque en realidad, bueno, hay distintas publicaciones, distintos estudios que se han hecho en Estados Unidos donde han podido corroborar que los síntomas que tiene la persona cuando tiene esta inhibición del habla son síntomas relacionados con el estrés y la ansiedad de hablar. O sea, son síntomas parecidos a los que puede ser cualquier otro trastorno de ansiedad, como por ejemplo un ataque de pánico, ¿sí? O sea, hay sudoración, hay taquicardia, hay toda una situación, la conductividad de la piel que tiene que ver con este estado de alerta. Son síntomas de miedo, por decirlo de alguna forma. Y se dan en chicos, eso es lo que... Sí, en realidad se dan en chicos, en adolescentes y en adultos, ¿sí? O sea, esto va como mutando a lo largo de la vida. La mayoría de la gente que ha tenido mutismo selectivo y no ha sido tratada y no ha podido salir adelante, ha desarrollado en la adultez lo que es una fobia social, ¿sí? Claro. Pero no necesariamente todo chico que tiene mutismo selectivo tiene una fobia social. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, o sea, sí. Hay quien cursa esos dos tipos de diagnósticos. Como así también hay chicos que tienen fobia escolar o cualquier otro tipo de... O sea, a veces el mutismo selectivo está como dentro de un síntoma, dentro de otras patologías, o no de patologías, sino directamente dentro de otros cuadros, como puede ser chicos con síndrome de Down o trastornos del espectro autista. O sea, hay chicos que hacen mutismo teniendo como cuadro principal otra situación. El mutismo selectivo, si se trata, tiene, digamos, el chico puede tener una calidad de vida buena. Sí, en general, cuando ya empiezan el tratamiento, ¿no? Si venían muy inhibidos y depende qué es lo que haya que trabajar, o sea, el punto de inicio de cada tratamiento es distinto, por supuesto, y hay chicos que tenían una buena calidad de vida y recién empiezan a consultar también un poco por desconocimiento del ámbito profesional, del ámbito escolar, del ámbito de los pediatras, ¿no? O sea, que no lo han sabido llevar hacia el lado de un diagnóstico de mutismo selectivo, empiezan a consultar en el inicio escolar. Claro, primero, tiene tratamiento y tiene grado. Forma de ser llevado adelante. Claro, pero lo que pasa con los primeros años de escolaridad primaria es donde más, digamos, la escuela deriva por una cuestión de la lectoescritura, o por el aprendizaje de un segundo idioma. Bueno, gracias Fabiana por haber venido. Sentíamos que teníamos ganas de divulgar algún tema que parecía, bueno, no tan familiar, entonces con conocimiento uno puede saber bien a qué profesional consultar en el caso de que haya algún indicio, ¿no?, de esta patología. Gracias por favor, por haber venido. A ustedes. Ahora,